En este video vamos a resolver este problema de momento en tres dimensiones, donde se nos pide calcular la resultante de las fuerzas y el momento en torno al punto cero. Partiremos diciendo que la resultante es un vector y corresponde a la sumatoria de todas las fuerzas presentes en el sistema. Las componentes de este vector estarán dadas por la sumatoria de las fuerzas en el eje X más la sumatoria de las fuerzas en el eje Y más la sumatoria de las fuerzas en el eje Z. Entonces, la resultante va a ser igual a: debo identificar las fuerzas presentes en el eje X, que son la fuerza de 800 newton, la fuerza de 200 newton y la componente seno de la fuerza de 1200 newton. La fuerza de 800 newton actúa en el sentido positivo del eje X, por la cual es positiva. La fuerza de 200 newton también, por lo que también será positiva. Y la fuerza que actúa en el sentido negativo del eje X va con un menos. 1200 seno de 10 grados newton y tongo. Ahora debo identificar las fuerzas en el eje Y. La única fuerza en el eje Y va a ser la componente coseno de la fuerza 1200 newton, en el sentido positivo del eje Y, por lo que será más 1200 coseno de 10 grados newton j tongo. Y no existe ninguna fuerza en el eje Z, por lo que se nos hará 0 la sumatoria de las fuerzas del eje Z. Entonces, la resultante va a ser igual a 792 y tongo más 1182 j tongo en las unidades de newton. Vamos a la parte B del problema, donde nos piden calcular el momento en torno al punto cero, que está representado por el origen de los ejes. Para calcular el momento en torno al punto cero, debemos establecer que el momento será un vector, cuyas componentes estarán dadas por el momento en torno al eje X, más el momento en torno al eje Y, más el momento en torno al eje Z. Partiremos analizando el momento en torno al eje X. El momento en torno al eje X va a ser igual a las fuerzas en el eje Y por su distancia en Z, más las fuerzas en Z por su distancia en Y. Entonces, la única fuerza que actúa en el eje Y va a ser la componente coseno de la fuerza 1200 grados, o sea 1200 newton, perdón. Por lo que colocaremos acá 1200 coseno de 10 grados newton por su distancia en el eje Z, que será de 0,22 metros. Ahora, por regla de la mano derecha, vamos a decir que este momento es positivo. Esas son las fuerzas en el eje Y. Ahora las fuerzas en el eje Z son 0, por lo que este producto también lo será. Entonces podemos decir que el momento en torno al eje X será de 260 y tongo en la magnitud de newton por metro. Analicemos ahora el momento en torno al eje Y. Debemos establecer las fuerzas que actúan sobre el eje X por su distancia en Z, más las fuerzas que actúan en Z por su distancia en X. Las fuerzas en Z no hay, por lo que este producto también será 0. Bueno, existe la fuerza de 800 newton que hará rotar mi sistema en torno al eje Y con un sentido negativo por mi regla de la mano derecha, por lo que será menos 800 newton por su distancia en el eje Z, que es igual a la suma de esta distancia más la de esta distancia, que serán 0,55 metros. La fuerza de 200 newton
hará girar mi sistema en un sentido negativo también del eje Y, por lo que pondremos menos 200 newton por 0,55 metros, que también es la distancia en el eje Z. Ahora existe también otra fuerza en el eje X, que es la componente seno de la fuerza 1200 newton, que hará girar mi sistema en el sentido positivo del eje Y, por lo que le sumaremos esta magnitud. 1200 seno de 10 newton por su distancia en el eje Z, que es esta distancia que está acá, 0,22 metros. Entonces, vamos a decir que esto corresponde a menos 504 J tongo en la magnitud de newton por metro. Para finalizar, vamos a analizar el momento en torno al eje Z, que está dado por las fuerzas en el eje X por su distancia en el eje Y, más las fuerzas en Y por su distancia en el eje X. Partiremos analizando la fuerza de 800 newton. La fuerza de 800 newton hará rotar mi sistema en el sentido negativo del eje Z, por lo que vamos a poner menos 800 newton por su distancia en el eje Y. Su distancia en el eje Y corresponde al radio de la redondela, que será 0,1 metro. Existe también una fuerza de 200 newton actuando en el eje X, que hará rotar el eje Z en el sentido positivo, por lo que pondremos más 200 newton por su distancia en el eje Y, que corresponde al radio de la redondela también, por 0,1 metros. Ahora vamos a analizar la fuerza de 1200 newton, es decir, su componente seno, que actúa en el eje X. Esta fuerza hará rotar el sistema en un sentido negativo, por lo que le vamos a colocar menos 1200 seno de 10 newton por su distancia en el eje Y. La distancia en el eje Y de esta fuerza corresponde al radio del engranaje, que son 0,075 metros. Y por último, vamos a analizar ahora las fuerzas en Y por su distancia en X. Dado que la única fuerza en Y es la componente coseno de la fuerza de 1200 newton, va a ser un momento positivo en torno al eje Z, más 1200 coseno de 10 newton por su distancia en el eje X. Y la distancia en el eje X de la componente coseno va a ser igual al radio del engranaje también, por 0,075 metros. Por lo que el momento en torno al eje Z es igual a 28,6 K en la magnitud de newton por metro. Por lo tanto, el momento en torno al punto 0 va a ser igual a 260 y tongo menos 504 J tongo más 28,6 K tongo en la magnitud de newton por metro. Y esa sería la respuesta de la parte B del problema 2.131 del libro guía.